seguimos con la siguiente ponencia. Tenemos a Guillermo Chávarri, CTO y cofundador, ahí estás, de Runea. Guillermo es licenciado en Ciencias Físicas en la UPV y exjugador profesional de balonmano. Estuvo además 6 años en la Liga Asobal jugando en el Baracaldo UPV. Inició su vida laboral en Sarenet como programador y jefe de proyectos web. Pero en 2014 decidió fundar Runea junto con Gorka Cabañas y Jorge García. Parece que no fue nada mal, porque en el 2016 decidió dejar su otra carrera laboral para dedicarse exclusivamente a Runea hasta hoy, que cuenta con más de 600.000 usuarios. Y hoy Guillermo nos viene a hablar de la tecnología aplicada al entrenamiento personalizado. Así que bienvenido, Guillermo. Bueno, yo no tengo la energía de Gary, para empezar. Soy más tranquilo. Yo creo que dejarme que ponga un poco en contexto quiénes somos en Runea, ¿vale? Y os comparta nuestra misión, porque yo creo que es importante no saber lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra misión? Nosotros entrenamos y aconsejamos de forma individualizada a deportistas populares en el mundo del running, aplicando ciencia y tecnología para ofrecer un servicio online, profesional, accesible y divertido, ¿vale? Entonces, ¿qué valor nos da a nosotros la tecnología? Principalmente, poder entrenar a miles de deportistas populares de forma profesional, accesible y asequible, ¿vale? Eso es la única manera que tenemos de hacerlo es a través de la tecnología. No tenemos otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué retos se nos planteaban desde el principio? Os voy a compartir un poco cuál ha sido nuestra evolución, cuáles fueron los retos tecnológicos que tuvimos al principio, cuáles tenemos actualmente y a dónde nos queremos dirigir. Entonces, principalmente, en el inicio de llevar a ese plan de entrenamiento a través de la tecnología, los retos que nos encontramos, primero, fue entender la metodología de los entrenadores profesionales. Tuvimos varios meses con entrenadores profesionales, conociendo qué ciencia hay detrás del plan de entrenamiento. Todo esto enfocado al running. ¿Qué parámetros utilizaban para ellos individualizar los entrenamientos? ¿Cómo entendían ellos a los deportistas para luego darles a la mejor, intentar maximizar el rendimiento, ¿no? cuando llegasen a un objetivo, principalmente cuando preparas una carrera? Una vez que entendimos esa metodología, el siguiente reto fue trasladar el entrenamiento a la tecnología, ¿vale? Pensar cómo aplicar la tecnología para emular lo que hace un entrenador profesional con los usuarios. Y por último, personalizar el entrenamiento. No queríamos ser un PDF que diésemos a todo el mundo el mismo entrenamiento, ¿no? Queríamos que tuviese el sentido de que en función del estado de cada usuario, en el momento en el que está, en cada semanal, en el momento en que está haciendo esa preparación, se adaptase a cada usuario. Entonces, ¿cuál fue la solución inicial que aplicamos, ¿vale? Para conseguir estos retos? Entonces, lo primero que hicimos fue un catálogo de miles de ejercicios categorizados por tipo, pues está ahí: trotes, cuestas, series, rodajes. Creo que teníamos entre 15 y 20 categorías de ejercicios, donde cada ejercicio tenía especificada una intensidad, un volumen y una densidad, ¿vale? La densidad es un poco la recuperación que hay entre ejercicios. Y además se le aplicaba un objetivo asociado, una distancia a un tiempo. Por poner un ejemplo, si teníamos una serie de 3 repeticiones de 1000 metros, pues ese ejercicio tenía asociado 3000 metros de objetivo, ¿vale? Objetivo de distancia. Y luego lo que hacíamos los entrenadores, acompañados por los entrenadores, era definir un camino para un objetivo concreto. Es decir, si yo quiero preparar una media maratón entrenando 4 días a la semana, el entrenador especificaba un camino donde definía cada día qué tipo de ejercicio tenía que hacer el usuario, ¿vale? Y definía unos objetivos asociados al día de entrenamiento y a la semana de entrenamiento, objetivos en volumen, ¿vale? Pues la semana 1, por ejemplo, pues igual el volumen era perdonadme a los profesionales del deporte, porque igual en la parte deportiva puedo no ser rigurosamente correcto, pero bueno, lo intentaré. Definía que la semana primera, por ejemplo, tenía que hacer 40 kilómetros de entrenamiento para conseguir ese rendimiento óptimo.
Y entonces lo que hacíamos es, mediante un algoritmo, creaba todas las millones de posibilidades que el entrenamiento podía dar con ese catálogo de ejercicios y elegía aleatoriamente uno que cumpliese los objetivos que marcaba el entrenador, ¿vale? Y eso se hacía de forma semanal. Con esto lo que conseguíamos es un camino que no era único, es decir, porque dentro de esos millones de opciones que te daba el sistema, pues a Dayin le podía dar unos ejercicios determinados, y a mí, aunque fuesen del mismo tipo, a mí y otros, que conseguían el mismo objetivo, pero que no eran exactamente los mismos. Y además lo personalizábamos analizando al usuario. Era un análisis básico donde, en base a frecuencias que nos daba, a datos que nos daba el usuario, que es la frecuencia cardíaca, y una marca que podía hacer él, su última marca personal que tenía en cualquier carrera que haya hecho o cualquier entrenamiento, nosotros lo que hacíamos es la intensidad que estaba marcada en el ejercicio, imaginemos que pone al 80% de su capacidad, lo traducíamos por usuarios. Es decir, hay usuarios que el 80% significa ir a 5 minutos al kilómetro y para otros puede ser ir a 4,5, ¿no? Pues esa personalización la hacíamos recogiendo datos del usuario y aplicando el camino que ya había recogido el algoritmo y personalizando el entrenamiento semanalmente para cada usuario. Estos datos se actualizaban, es decir, en base a esa experiencia que teníamos del usuario, íbamos actualizando cuál era su V2 Max, que es el valor un poco del estado de forma del usuario. Entonces, semanalmente el sistema iba actualizándose. El gran reto aquí fue crear el algoritmo que de millones de combinaciones que tenía el sistema era capaz de procesar toda esa información para dar una planificación personalizada. Esto fue la solución inicial que aplicamos a la planificación personalizada de los entrenamientos. Actualmente, ¿cuál es la evolución? ¿Qué hacemos? El reto actual es tener un sistema de perfilado de usuarios, ¿vale? Que es lo que estamos trabajando también con el BICAM, personalizar la intensidad, el volumen y la densidad en función de ese perfilado de los usuarios. Es decir, ya la intensidad no es el 80%, o sea, no está definida en base a un objetivo absoluto, sino que está en base a un objetivo relativo. Entonces, para mí el mismo ejercicio puede que Dayin lo haga al 80% y yo lo haga al 85%, pues porque yo pueda estar más en forma que él. Y luego adaptar el camino en cada momento. ¿Esto qué significa? Que no tengamos solo un camino para llegar al mismo objetivo, sino que podemos tener varios caminos en función de lo que el usuario pueda demandar. Puede haber un camino que trabaje más la velocidad crítica, otro camino que trabaje más la VAM y otro que puede trabajar más el umbral aeróbico, por ejemplo, ¿no? Son diferentes caminos que todo esto está liderado por Iker Muñoz, que es nuestro director deportivo, que es doctor en ciencias del deporte, y el que marca un poco toda la parte deportiva de esta solución. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo ahora tecnológicamente? Lo primero es el perfilado del usuario, ¿vale? ¿Cómo conseguimos ese perfilado? Primero, pidiendo un feedback constante a los usuarios, tanto de sensaciones que tengan los usuarios después de hacer un entrenamiento, como de lo que recogemos de dispositivos, ¿vale? Tenemos recogida de dispositivos de Garmin, de Suunto, de Polar, de Strava también. Además del feedback del usuario, recogemos de forma constante datos de test que específicamente introducimos dentro del entrenamiento. Con estos test lo que conseguimos es calcular datos asociados al estado de forma del usuario, como puede ser la VAM o la velocidad crítica, añadiendo a cada 3-4 semanas test específicos de 5 minutos, de 2-5 kilómetros, dependiendo de lo que queramos calcular, para hacer un seguimiento constante de en qué momento de estado de forma está cada usuario. Además, seguimos recogiendo datos personales del usuario que los utilizaremos en caso de no tener información de test o de no recibir feedback de ese usuario para poder intentar perfilar y calcular el estado de forma que se supone que tiene el usuario en cada momento. Además, con todos los datos que nos da el usuario, analizamos la experiencia que ya tenemos con miles de usuarios que han entrenado con nosotros, que con la ayuda del BICAM ha analizado estos datos para hacer un estudio y ver qué diferentes perfiles tienen los usuarios
en función de su evolución dentro del entrenamiento. Entonces, con esta experiencia y los datos que tenemos del usuario, lo que hacemos es asociar a cada usuario un perfil determinado. Un ejemplo de lo que hemos hecho con el Vegan es analizar el desarrollo de usuarios que han corrido la Maratón de Valencia y que han entrenado con nosotros, sabiendo cuáles eran su peso, su altura, su frecuencia cardíaca máxima, su frecuencia cardíaca basal y su edad. De esta forma, viendo el resultado final en el Maratón de Valencia, se puede hacer una aproximación, una estimación de usuarios con características similares que podrían tener. De esta forma, sin tener los test de seguimiento ni el feedback que recibimos del usuario después de cada entrenamiento, podemos intentar estimar cuál puede ser su estado de forma en base a estos datos. Una vez que ya tenemos perfilado el usuario, lo que hacemos es adecuar el plan de entrenamiento a cada usuario. Los entrenadores lo que hacen es establecer diferentes planes de entrenamiento en función de lo que queramos trabajar, porque dependiendo del perfil de usuario podemos querer trabajar un aspecto u otro diferente de cada usuario. Por ejemplo, podemos querer trabajar más la velocidad crítica o podemos querer trabajar más la fuerza o la potencia. Entonces el entrenador define varios caminos. Dentro de cada camino y cada entrenamiento define un tipo de ejercicio que hay que hacer, un valor de la intensidad, pero en este caso es un valor relativo, no es absoluto, es decir, el entrenador puede decidir que la intensidad sea en zona 3, el volumen sea un volumen alto, bajo, medio, alto y una densidad relativa. Es decir, no establece el entrenador de forma absoluta estos valores como hacíamos anteriormente, sino que lo hace de forma relativa, de tal forma que si la zona 3 de intensidad antes era un 70% para todos los usuarios, ahora, dependiendo del perfil del usuario, la zona 3 se traducirá en diferentes intensidades. Probablemente para usuarios de un perfil alto se traducirá en una intensidad mayor y para usuarios de perfil bajo en una intensidad menor. E igualmente para el volumen o la densidad que defina el entrenador para cada sesión de entrenamiento, ¿vale? Y para cada tipo de ejercicio. Entonces, una vez que mezclamos lo que el entrenador ha perfilado, lo que el entrenador ha preparado para los planes de entrenamiento en todas las semanas hasta llegar al objetivo, y el perfilado que hacemos del usuario, que constantemente va cambiando a lo largo de ese plan, porque según vamos actualizando este estado de forma, el perfil de usuario puede ir variando, de tal manera que el propio plan se adecua a la evolución que tiene el usuario dentro de nuestros planes de entrenamiento. De igual manera, si esa evolución no es buena, porque ha dejado de entrenar varias semanas, pues el plan también se adecuará a esa nueva situación. Y con todo esto conseguimos que generar unos planes totalmente personalizados, donde cada valor se adecua al momento específico del usuario que está realizando dichas sesiones de entrenamiento. Otros valores que podemos aportar al usuario con este perfilado que hacemos, pues puede ser la previsión de marcas. Si con los datos que tenemos de muchos otros usuarios y viendo cuál es tu estado de forma actual, podemos saber cuál podría ser la marca que vas a hacer en la carrera que quieres preparar o en el objetivo que te has marcado. Si te quedan X semanas y tu estado de forma es Y, pues preveemos que tu marca puede ser una marca determinada, siempre, por supuesto, dentro de unos límites. Y según vas evolucionando, esta marca se puede ir actualizando. Entonces el usuario también puede ver de forma también muy enriquecedora para él si evoluciona y si esa marca va mejorando o empeorando, ¿vale? También es una forma de motivar a los usuarios para que sigan el plan y no dejen de hacer los planes de entrenamiento. Y otra utilidad que puede tener este perfilado es la prevención de riesgo de lesiones. Lo que hacemos es analizar todos estos datos, ver la experiencia de nuevo de otros usuarios, ver sobre todo, detectar si puede haber un volumen de carga excesivo en los entrenamientos, si hay demasiado cansancio, si hay demasiada fatiga, y avisar y adecuar al entrenamiento para evitar que se lesione. Una de las principales causas de lesión dentro de los planes de entrenamiento es el exceso de entrenamiento, la sobrecarga que al final lleva a una lesión.
Entonces, que nuestro sistema automáticamente adecúa ese plan de entrenamiento para bajar la carga si es necesario y así evitar lesiones. Esta es la situación actual, pero ¿cuáles son los retos que tenemos a futuro? Los retos que tenemos a futuro son planes de entrenamiento no preestablecidos, es decir, infinitos caminos posibles. ¿Esto qué significa? Queremos que ya el entrenador no sea el que defina un plan en función de un objetivo o en función de qué queremos trabajar del usuario, sino que sea el sistema el que decida en cada momento qué tipo de entrenamiento tiene que hacer el usuario. Después de recoger todos los datos del usuario, después de analizar cuál es su estado de forma actual y cuál es su objetivo, que el sistema sea capaz de decidir qué tipo de ejercicio tiene que hacer en un día determinado, a qué intensidad, a qué volumen y a qué densidad. De esta forma se adecúa totalmente a las necesidades del usuario y lo que buscamos es maximizar ese rendimiento. Otro reto futuro que tenemos es la monitorización de los ejercicios. Actualmente sí recogemos datos de dispositivos y de Strava, pero son datos globales asociados a una sesión de entrenamiento. Es decir, sí tenemos lo que ha hecho el usuario, pero no lo tenemos muy determinado por cada ejercicio. Entonces, lo que queremos es evolucionar, tener datos mucho más específicos, es decir, si hacemos un ejercicio de series, que tengamos el feedback del dispositivo exacto de ese ejercicio, de tal manera que también nosotros podemos determinar de forma muy precisa cuál ha sido el rendimiento y cuál ha sido la intensidad del usuario al realizar ese ejercicio, con lo cual vamos a tener mucha más información de los usuarios, con lo cual vamos a poder utilizar esa información para mejorar todavía más los planes de entrenamiento y con esto podríamos mejorar mucho la calidad del sistema y el rendimiento que conseguimos de los usuarios para conseguir los objetivos. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Sportec por la oportunidad que nos ha dado para compartir